Entonces, evidentemente, desde ahí incidimos y trabajamos con la persona adolescente. Tenemos un equipo de abogados especialistas en materia de adolescentes que desde la etapa ministerial está asumiendo la defensa de los adolescentes precisamente con un solo compromiso: que ellos lleguen a nuestra casa de conciencia social. Es un modelo tipo casa de medio camino, pero que aquí explotamos todas las capacidades del adolescente. Entonces, de alguna u otra forma, en etapa ministerial estamos haciendo prevención del delito, y evidentemente si el adolescente pasa a un internamiento preventivo porque resultado de la evaluación de riesgo procesal, del delito que haya cometido, evidentemente no tuvo los argumentos suficientes para que le otorgaran una medida cautelar en libertad, una suspensión condicional del proceso, pues llega a internamiento. ¿Qué creen? Ahí también, segunda oportunidad, está el internamiento preventivo con los adolescentes. También está nuestro equipo de abogados, pero ahí se le suman más personas, especialistas. Se le suman trabajadores sociales, se le suman pedagogos, se le suman psicólogos, psiquiatras, que son los especialistas en materia de niños, niñas y adolescentes, y se le suma una figura muy importante que es, nosotros denominamos mentor. Ese mentor tiene una peculiaridad muy grande, muy importante. Esa persona es una persona reinsertada que está trabajando con nosotros de manera puntual, y hace las veces de el tutor, el mentor en el trabajo que nosotros realizamos en el internamiento preventivo o en ejecución de la medida. Evidentemente, ¿cómo vamos formando esos grupos, esos equipos? Pues de las propias personas que se van reinsertando y que evidentemente hay indicadores fehacientes que así lo están logrando. No todos los adolescentes que están en internamiento o que pasan de prevención del delito en etapa ministerial son aptos para el programa Segunda Oportunidad. Nosotros tenemos diversos filtros. Uno de ellos es un diagnóstico en materia de psicología, aproximadamente con 5 o 6 baterías que se hace en tiempo real. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos mediante una laptop, ya están cargadas las pruebas y evidentemente el adolescente las va resolviendo en ese momento y nos arroja un resultado numérico que algorítmicamente nos da como resultado si el adolescente puede entrar al proyecto de segunda oportunidad o no lo puede hacer. Entonces, desde ese momento es el primer filtro, ¿no? Todos los adolescentes pueden ser inscritos, pero deben pasar ese primer filtro, ¿no? Después de ese primer filtro, evidentemente ya formamos los grupos de las personas o adolescentes en los centros de internamiento especializados. ¿Y qué hacemos aquí? Bueno, trabajamos desde varias vertientes, ¿no? La primera de ellas es precisamente las mentorías, ¿no? Las mentorías que trabajan estas personas reinsertadas con apoyo de una persona trabajadora social, un psicólogo, que hacen un trío de trabajo en donde están trabajando e inciden en la persona adolescente. En esa etapa lo que trabajamos son líneas transversales que vienen estrictamente en el artículo 18 constitucional, párrafo 4, que hablan de cultura de legalidad, cultura para la paz, derechos humanos, ¿no? Y entonces, evidentemente, estos mentores están incidiendo constantemente en la enseñanza y práctica de esos derechos fundamentales en la persona adolescente. Otra parte muy importante y que se correlaciona es la parte socioeducativa, ¿no? Anteriormente le llamaban reeducativa, ¿no? Es imposible reeducar a una persona, pero esta parte de socioeducarla, evidentemente lo que hacemos es darle herramientas sociales para que la persona pueda salir en libertad y reinsertarse, ¿no? Efectivamente. Entonces, esa es la parte que unimos con las mentorías, y aparte le hacemos, como ya se los comenté, el diagnóstico al centro y el diagnóstico psicológico a las personas adolescentes. Y trabajamos con un método que es un método Boy Scout, precisamente para llevar a cabo las actividades o que sea el vehículo y transporte para que los adolescentes introyecten esos hábitos, ¿no? Esas herramientas sociales, esas habilidades, y que de alguna u otra forma el adolescente siempre pone límites, ¿no? Para no llegar al fin que nosotros queremos. Entonces, precisamente el método Boy Scout nos ha funcionado efectivamente. ¿Por qué? Porque el adolescente no se da cuenta
que con las actividades que realiza, como lo estamos viendo en los videos, él está introyectando límites, está introyectando cultura y entonces está haciendo una formación personal, precisamente que a mitad del programa volvemos a reevaluar, ¿no? Hacemos 3 evaluaciones en arte de psicología y esos son los indicadores que nos arrojan una reinserción ya sea positiva o que realmente no la va a lograr la persona adolescente, ¿no? Y esos indicadores son los que entregamos al Estado, ¿no? O sea, nosotros entregamos al adolescente, nosotros le damos seguimiento, pero algo muy importante que ningún centro de internamiento ni de adultos ni de adolescentes tiene, ¿no? Esos indicadores que efectivamente demuestran la transformación de la persona, ¿no? Para lograr su reinserción, ¿no? Entonces, evidentemente el trabajo con las personas adolescentes es muy complicado, pero es donde debemos de incidir derivado de que desde ese momento se puede dar un cambio, ¿no? Y es un poco científico el tema, porque evidentemente entre los 14 y 23 años, que es con la población que trabajamos, el cerebro del adolescente no se ha desarrollado al 100%, o sea, su lóbulo temporal derecho todavía no se alcanza a desarrollar, y en esa parte es donde generamos, ¿no?, control de impulsos, donde generamos tal vez el hacer o no hacer, ¿no?, de la persona, el riesgo que corre esa parte, y evidentemente en ese momento nosotros vamos introyectando en el adolescente diversas técnicas para que él pueda modificar. Es más difícil en una persona privada de su libertad, en un adulto, sí es más difícil, pero también lo podemos hacer. Sí, por Sin eso embargo, realicé el nosotros pago. apostamos a la juventud, ¿no? Realicé el pago de la a estas personas adolescentes, y que evidentemente ese es el trabajo que con mi compañero Aldo y otros compañeros logramos hacer en San Fernando. Les entregamos el año pasado al gobierno de la Ciudad de México 70 adolescentes, 50 adolescentes reinsertados, que efectivamente pues, es un número significativo. Y ahorita les voy a decir por qué es un número significativo, porque mi compañero trae los números que precisamente si esas 50 personas no las hubiéramos sacado de las calles o de la delincuencia, nos hubieran generado un número mayor de... Así es. Bueno, básicamente un adolescente, en una encuesta que hicimos dentro de este centro, sí. aclaro, las imágenes, Gracias. por tiempo las imágenes que estaban viendo hace un ratito son del trabajo que hicimos. En este punto lo apuntamos porque muchas veces, desgraciadamente, los abogados nos dedicamos a la investigación, nos dedicamos a hacer teorías, a hacer reformas. En mi caso, yo fui asesor legislativo de un senador hace mucho tiempo, y se dedique el abogado, el legislador, a hacer reformas de lo que le dicen, de lo que teóricamente dicen. Entonces, vemos gente con 20.000 especialidades, 20.000 especializaciones, perdón, vemos gente que tiene 8, 9, 10, 11 doctorados, y es justamente lo que comento para los jóvenes que están estudiando. No tiene sentido hacer o tener 8.000 doctorados si uno no aplica, si uno no hace, si uno no se para enfrente de un juzgado, si uno no se para enfrente de un juez, si uno no hace la diferencia. Y se los comentamos por una sencillísima razón. En este camino de las asociaciones civiles y de los programas de reinserción hay infinidad de cantidades. Una vez en Gobernación nos reúnen a todas las asociaciones que vemos el tema de adolescentes, ¿no? Adolescentes en conflicto con la ley. Y nos vamos 4 o 5 horas a hablar de cómo se debe de decir un adolescente, y no es en conflicto con la ley, es así, tiempo. De todas esas 50 y tantas asociaciones que éramos, una había entrado a operar con adolescentes en conflicto con la ley. No nos importa el nombre, no nos importó cómo lo querían denominar. Nosotros decíamos esto. Nosotros nos metemos al centro, a lo que malamente se conoce como tutelares, a decirle a un adolescente: sabes que te voy a sacar de tus ámbitos delictivos. ¿Por qué? 2 razones. Uno, y esto lo resumo rapidísimo. Una vez alguien me dice: ¿por qué vamos a darle una segunda oportunidad a chicos que han asesinado, que han matado? Yo decía: bueno, es bien sencillo, por matemáticas simples. A un adolescente que ha cometido una infracción fuerte no le puedes dar más de 5 años de medida, ¿no? Entonces, algo que no podemos atender es el tiempo. ¿Qué va a pasar? Un adolescente va a salir, este chico va a salir, y tiene 2 maneras de salir. Mejor, reinsertado con un programa que es duro, que es fuerte, que de alguna manera hace que el chico tenga un cambio de conciencia general, estructural, social, o sale peor, porque eso sí, la cárcel es la universidad del crimen.
Eso sí es cierto. Nosotros trabajamos con jóvenes mentores, lo comentaba mi compañero César, mentores que sí, que efectivamente ya salieron de la cárcel, ya salieron de prisión, chicos que quieren hacer un cambio en la vida, y es el primer impacto que tenemos con ellos. Jóvenes que hemos logrado meter a las Fuerzas Armadas, jóvenes que hemos logrado que hoy están sirviendo a nuestro país en la Marina, en la Guardia Nacional, que han hecho cambios estructurales en su persona. Entonces, esa es la primera. Y dos, vamos a jugar un juego ustedes y yo. ¿Alguien puede saber, alguien me puede decir más o menos cuánto puede costar un adolescente en internamiento? ¿Diario? Más o menos, por favor. 350, más o menos. ¿Alguien más? Una propuesta. 500. Más. 5,000. ¿Quién da más? ¿Diarios? Diarios. 150. ¿Pesos? ¿A quién da más? ¿Nadie más? O 6,000. Euros. 6,000 pesos diarios cuesta un adolescente en internamiento, lo que es el equivalente a 2,148,000 pesos al año por adolescente reinsertado, en internamiento, sin haberle hecho un proceso de reinserción. ¿Sí? ¿Cuál es la problemática? En esta encuesta que les platicaba al principio, le preguntamos a todos nuestros chicos de segunda oportunidad cuántos delitos cometían a la semana. Regularmente un adolescente comete 4 delitos diarios, llámese robo a transporte público, robo a transeúnte, digo. Entonces estás haciendo ver que el costo de los internos nos sale mucho más que el trabajar con los que están por fuera. Así es. Justamente, bueno, me voy a adelantar un poco, a segunda oportunidad nos cuesta 24.50 pesos diarios la reinserción de un adolescente. Lo hacemos en un año. Efectivamente, al Estado, a nuestros impuestos, les cuesta 12 más, que el chico seguramente no va a salir reinsertado, va a salir más peligroso de lo que está llevando. Bueno, nada más ¿sí? Para seguir con este tema, nosotros tenemos 24 pesos con 50 centavos. ¿Por qué? Porque efectivamente a nosotros no ser institución, ¿sí? Podemos hacer acciones que en realidad hagan una reforma en la cabeza de este joven. Pero ¿cómo lo logramos? Entiendan, estos son nuestros chicos. No les puedo decir obviamente quiénes son y qué hacen, pero esos son nuestros chicos, chicos que logramos sacar al cine sin seguridad, logramos sacar a un partido de fútbol, chicos que hoy en día están haciendo ropa para cine. Estas son las imágenes que tenemos para ellos, chicos que mataron, que violaron y que hoy piden al Estado una segunda oportunidad, piden a nosotros. Una cuestión rápida, lo comento antes de pasar el micrófono a mi amigo César. Cuando iniciamos el programa, mucha gente nos decía, ¿por qué segunda oportunidad? Vamos a darle una segunda oportunidad a los chicos. No, la segunda oportunidad es para nosotros. ¿Por qué? Porque en el momento en que entendamos por qué el sistema delictivo de nuestro país está como está, vamos a poder entender que nos urge ayudar a estos jóvenes para que efectivamente no sean los jóvenes del mañana que no secuestren, no asesinen, no roben. Voy a pasar al micrófono. Sí, bueno, y también algo muy importante que hacemos es cerrar el círculo de la reparación del daño. Disculpa, César, ¿me puedes decir qué trabajabas? Ok, sí, por favor. Y qué es el referéndum, obviamente, de San Fernando. Sí, lo que les comentaba en un inicio, soy exdirector del Centro de Ejecución de Medidas de Sanciones de San Fernando, de la Ciudad de México. Trabajé ahí durante 8 años, ¿no? Entonces, evidentemente, lo que les comentaba en un inicio es que me di cuenta de la parte de institucionalización que tanto los servidores públicos tienen, como los operadores, como el equipo de seguridad y como los propios adolescentes, ¿no? Entonces, lo que hacemos, o lo que hacíamos y lo que siguen haciendo, es un papel de simulación, ¿no? Donde también entra el juez, ¿no? Donde entra el Ministerio Público, ¿no? O sea, donde entra el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, todas las autoridades, cada uno en sus ámbitos de aplicación. Pero evidentemente es una simulación porque el juez recibe lo que se denomina plan individualizado de ejecución, que son los avances en materia de reinserción del adolescente, a qué se comprometió el adolescente en un inicio, y evidentemente pues cuando lo leemos pues, es un super muchacho, ¿no? Hasta mejor de un muchacho que va en la UNAM, en el TEC de Monterrey, ¿no? Y cuando chocamos con la realidad, pues evidentemente es pura simulación, ¿no?
el adolescente muchas veces no sabe ni leer, ¿no? Y le ponen que ya terminó la preparatoria, ¿no? El adolescente todavía tiene ese rencor social por haber sido detenido, ¿no? Entonces, evidentemente es una simulación que nosotros rompemos con los indicadores que le estamos platicando. Y lo que les comentaba del círculo de la reparación del daño es que segunda oportunidad tiene una caja para pagar la reparación del daño de la persona adolescente. Entonces, hacemos una reinserción progresiva. Nuestro equipo de abogados, ¿de qué se encarga? En materia de internamiento preventivo, de solicitar cambios de medida cautelar o suspensión del proceso condicional a prueba. Eso es el internamiento preventivo. En ejecución de la medida, ¿de qué se encarga nuestro equipo de abogados? De un cumplimiento anticipado de la medida o una medida cautelar, una medida de sanción en libertad. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma nosotros vamos regulando la reinserción de la persona adolescente. Nosotros le vamos dando seguimiento y todavía está bajo la tutela de un juez, ¿no? Especializado en adolescentes. Entonces, esa parte nos funciona mucho porque de alguna u otra forma, si el adolescente en algún momento llega a decir ya no quiero, pues él se va a tener a las consecuencias, porque en automático va a ser revocado y va a ser regresado al centro, ¿no? Cuando logra pasar ese algo, ¿no? de estar decidiosos si quiere reinsertarse, si quiere volver a la delincuencia, pero lo logra pasar, evidentemente ya no necesitamos la coerción del Estado, o sea, ya no estamos la tutela del juez, porque el adolescente ya tiene la convicción de que quiere reinsertarse y de que quiere sumarse a nuestro programa por el tiempo necesario, ¿no? Y el tiempo necesario para nosotros para lograr una reinserción en seguimiento después del cumplimiento de la medida de sanción es de 6 meses a 1 año, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque el adolescente tiene como aliciente de decir, bueno, alguien que no conozco me está ayudando a pagar la reparación del daño, porque evidentemente no es gratis, o sea, nosotros sí le aportamos en el momento el pago de la reparación, pero él no la tiene que regresar, no la tiene que devolver. Y no solamente es el pago económico, por eso les decía, ahí cerramos el círculo de la reparación del daño, porque no solamente la reparación del daño es económica, sino es social y es moral. ¿A qué voy con esto? La persona adolescente tiene que hacer un círculo restaurativo con la víctima o con la víctima secundaria, si es el caso de algún homicidio, y evidentemente tiene que aceptar que hizo algo mal, que dañó a alguien y que efectivamente está arrepentido y ofrecer una disculpa, ¿no? Y ese es un proceso de 6 a 9 meses que nos lleva para que el adolescente pueda entender que dañó, porque a mí me tocó mucha infinidad de adolescentes que decían, pues la verdad es que sí lo hice, pero se lo merecía, ¿no? Entonces no logra introyectar toda esta parte de la reparación, ¿no? Entonces esa persona si vuelve a la calle, pues evidentemente es un sociópata, ¿no? Entonces lo que nosotros tratamos de evitar es que ese tipo de personas regresen a la calle, porque seguramente esa persona, teniendo menos de 18 años, va a volver a regresar al Ministerio Público Especializado, va a pasar por todo el proceso, pero jamás por un proceso de reinserción efectiva. Entonces nosotros trabajamos en todas estas, son 4 etapas, ¿no? La primera que les comentaba es Ministerio Público, internamiento preventivo, ejecución de la medida, y la cuarta y más importante es el seguimiento que se da fuera ya de todo el sistema penal, ¿no? Para adolescentes. Ese es lo más importante para nosotros porque eso evidencia que la reinserción es efectiva, porque no está volviendo a delinquir, no está volviendo a las calles, ¿no? Algo muy importante, si el adolescente así lo solicita, lo desvinculamos de su núcleo delictivo, ¿no? Porque muchas veces el núcleo delictivo es la familia, ¿no? O son los amigos de la colonia, ¿no? Entonces, precisamente con ese cierre del círculo de la reparación del daño es como el adolescente aprende a olvidar ese rencor social, porque desde un inicio que el adolescente es detenido, cualquier autoridad dentro del sistema de justicia penal para adolescentes fue el que lo detuvo. Entonces, en automático, desde el Ministerio Público, el policía que lo detuvo, el juez, el director del centro, las autoridades del centro, son culpables de la situación que está pasando. Entonces, lo que nosotros hacemos es cambiar ese paradigma del adolescente y decirle, el único culpable, pues evidentemente eres tú, ¿no? Porque tuviste 2 opciones o más, ¿no? Y tomaste la que creíste en ese momento adecuada, pero te diste cuenta ahora que no es lo más adecuado. Tal vez las coincidencias sí son milagrosas, para eso estamos nosotros, para apoyarte y lograr que no lo vuelvas a hacer, ¿no? César, en el tema de las 4 etapas, quiero pensar que el infractor también dentro de
de esas 4 etapas también va a terapias psicológicas, tanto los familiares como el infractor, para que obviamente los dos se realicen, porque en su entorno familiar, es por eso que dices que lo sacas obviamente de ese círculo. Entonces, ¿estamos de acuerdo más o menos? Estamos de acuerdo, sí, efectivamente la atención en materia de psicología la hacemos desde 3 ámbitos muy importantes: el individual, el grupal y el familiar. Evidentemente lo que buscamos es reconstruir, ¿no?, núcleos familiares, ¿no? Si no lo logramos hacer desde un internamiento donde toda la familia es obligada a ir, imagínense cuando el adolescente esté con nosotros ya afuera, pues va a ser muy difícil que la familia acuda. Pero sí, evidentemente nuestro equipo de terapeutas da terapia individual, grupal y familiar, y aparte damos un tema de una atención psiquiátrica especializada, que es el psiquiatra, para aquellas personas adolescentes que tengan un problema mental y que evidentemente su defensor, el juez, nadie lo advirtió y en su momento pudo ser inimputable, ¿no? Y al final de cuentas no lo notaron y está en un proceso penal, ¿no? De esos adolescentes tenemos varios, ¿no? Porque ahí confluyen diversos grupos de adolescentes, ¿no? Los que están en situación de calle, los que consumieron y ya tienen daño orgánico, consumen alguna sustancia, y los que realmente sí se dedican a cometer delitos, ¿no? Porque es como la cultura familiar, ¿no? Y nada más como para complementar lo que se está comentando, una de las cuestiones más interesantes del programa es que damos una atención psicológica y psiquiátrica a las víctimas, tanto de delitos como familiares. ¿Por qué se hace esto? Porque justamente para que el adolescente pueda cerrar el ciclo de la reparación del daño, la víctima tiene que estar, tanto como familiares tienen que estar de acuerdo. Hoy en día tenemos de esos 50 personas, 30 han pedido una disculpa e incluso una reparación social a sus víctimas, a las familias de las víctimas. Esto digo, nosotros estamos hablando de delitos graves. Entonces un joven que cometió un acto delictivo fuerte, un secuestro, él llega y pide una disculpa a la familia, llega y pide una disculpa a la víctima, y juntos tratan de, no puedo decir las presas, pero juntos tratan de hacer esa reparación. ¿Por qué? Porque no nada más, esto no es una oportunidad para el joven, ¿no?, de que ahora tenga todo por haber cometido un delito, no, sino se hace responsable de sus actos. Lo hacemos responsable, lo hacemos consciente de los actos, y siempre la confrontación cara a cara es algo que ha ayudado muchísimo. ¿Por qué? Porque, pues imagínense, ¿no?, el golpe tan fuerte que es llegarle y pedirle, ver a los ojos a la persona que secuestraste y de repente decirle: discúlpame, vamos a trabajar juntos para que tú estés bien, para que nosotros podamos estar bien y todos poder estar en paz. Pero una cosa así. Bueno, aparte de segunda oportunidad, donde obviamente tanto César como Ardo y un servidor somos parte de esta organización, aparte de ser el vicepresidente general de la FIA, pero este proyecto ya lo lanzamos en otros estados, ya obviamente no es un proyecto, ya fue una realidad, y hoy lo estamos lanzando a nivel nacional y también a nivel internacional. Y para eso me gustaría traer una persona que quiere dar su testimonio. ¿Podría pasar, por favor, Fernando? Sube, por favor, Fernando. Hola, buenas tardes. Déjenme comentarles, Fernando, que está con nosotros en segunda oportunidad, es el director nacional de mentores, ¿sí? Pero, como les comentaba, de alguna manera, para poder, bueno, y obviamente parte de los fundadores, estamos aquí los 4 por ahí. Y a raíz de que estuve en un reclusorio, empecé a ayudar a los compañeros que estaban ahí a tener una reinserción. Eso fue por iniciativa propia. Cuando salgo, no empiezo a continuar, me encuentro con ellos y me doy cuenta que es un vacío, que nadie lo toma en cuenta, nadie ayuda a las personas que estuvieron en reclusión y que quieren reinsertarse en la sociedad, porque no hay oportunidades, no hay herramientas. Afortunadamente yo conté con el apoyo de mi familia y de mis compañeros, ¿no? Pero son
muy bajo el porcentaje de las personas que quieren cambiar o que quieren hacer cosas, pero no se puede porque estás estigmatizado y no puedes buscar un trabajo o no puedes desarrollarte como quisieras en la sociedad porque no hay esa confianza, porque como tuviste reclusión no te dan esa oportunidad. Y esa parte, la que hacemos aquí en Segunda Oportunidad, es apoyar a todas las personas que realmente quieren hacer un cambio, porque yo sé que sí se puede, ¿no? Yo sé que si le das herramientas o le proporcionas otros caminos a la persona, va a poder reinsertarse en la sociedad. ¿Cómo te sentías y hoy qué es lo que tú palpas de la sociedad? ¿Te reciben bien? ¿Tu entorno familiar? Porque tiene que ver en el mismo domicilio. ¿Tu entorno o cambiarse de ciudad? No, sigo en el mismo domicilio. Al comienzo, hasta la misma familia, los vecinos desconfían de ti porque piensan que sales más experimentado o ellos creen que vas a delinquir, pero ya en otra escala, más alta. Cuando ya ven que tu caminar es normal y que quieres trabajar, todo eso te empiezan a aceptar, pero tarda mucho tiempo, tardas como 3, 4 años en lo que la gente, los vecinos o la familia dice, mira, si quiere hacer las cosas, ¿no? Quiere agarrar otro camino, pero ahora no tengo ningún tema, me desarrollo bien en la sociedad, en el trabajo me desenvuelvo, todos saben dónde estuve y por qué estuve, y aún así no tengo ningún problema. ¿Crees en segunda oportunidad? Sí creo. César. Sí, pues bueno, la realidad es esta, ¿no? Así como Fernando, que es cofundador de Segunda Oportunidad, hay adolescentes atrás de nosotros que son mentores, ¿no? Que si ellos lo lograron, ¿por qué los adolescentes que están en internamiento no lo van a hacer, ¿no? Ese es como el principal mensaje que ellos llevan a internamiento, ¿no? Decirles, yo estuve en tu situación, pero ven ahora, ¿no? Puede ser igual que yo. Y aquí también algo muy importante, no solamente les damos todas estas herramientas, sino también los capacitamos sociolaboralmente y les buscamos fuerza de trabajo precisamente para que cuando terminen el ciclo de 6 a 1 año, pues ya tengan un trabajo formal, ¿no? Y evidentemente aquellos que salieron pagando su reparación del daño no les empiecen a reintegrar. No pagan el 100%, pero sí es algo significativo y que les cueste a ellos precisamente para que no se olviden, ¿no? del proceso que pasaron. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer sobre el proyecto, que ya no es proyecto, porque es una realidad, un programa obviamente a nivel nacional? Yo quisiera preguntarles, ¿consideran pertinente que se debería buscar una modificación a la ley? Porque como decía el compañero, quedan estigmatizados respecto a la Carta de Antecedentes No Penales. Es una herramienta negativa que está echando a perder el trabajo. Bueno, nosotros ya hicimos los acercamientos obviamente con los tribunales, con los legisladores, para que obviamente veamos ese tipo de situaciones. Cuando realmente ya se encuentre en un estado funcionando, donde obviamente hay unas estadísticas que van a estar monitoreando las autoridades sobre esta casa de segunda oportunidad, van a ver el tema que sí se puede. Le cuesta más al Estado no hacer nada, porque debe ser preventivo, y de esa prevención también debe haber una reacción, pero ya estamos viendo en el tema legislativo y en los tribunales. Y bueno, vamos a tocar un poco, sí, la cuestión de las reformas o de los cambios generales que tienen que hacer es sobre el tema de reinserción. O sea, desgraciadamente el catálogo de delitos cada vez que a alguien se le ocurre, pues va aumentando, lo decía el juez hace poco, ¿no? De repente aumenta y aumenta y aumenta. Y entender que hoy en día, digo, en algún punto funcionó. Nosotros cuando hicimos Segunda Oportunidad y ha tenido un éxito fuerte, ha sido porque lo entendimos como un modelo económico de sociedad. Entonces,
en el momento en el cual el Estado deje de decirle a la gente, si te portas mal, le va a pasar lo que le está pasando a esta persona, y busque y quiera hacer algo, ¿no? Y ese modelo económico ya no sea la delincuencia, sino sea la reinserción, ese día vamos a poder hablar. Son cosas muy fuertes, ¿no? Es un modelo, es un cambio y es la visión de un modelo económico del país completamente diferente, pero es necesario. Ya hoy en día la delincuencia ya no es un negocio. Ya no, porque antes era un sentido positivo, era una visión de que el juez decía, si te portas mal te va a pasar esto. Tal vez no te está pasando ahorita, pero ve lo que es pelo, o sea, efectivamente, o sea, te doy, te pego, te lastimo. Aquí no, aquí por eso lo comentábamos, desgraciadamente en México ha pasado, y lo digo, a mí me pasó en el Senado de la República como asesor parlamentario, de repente hacían modificaciones y llegaban los senadores y modifícate la ley, y oigan, espérense, o sea, ¿cuándo se han metido? Creo que César, en todo su tiempo que estuvo como director de San Fernando, un diputado nunca fue, un senador nunca ha ido. Por ahí a mí me tocó ver a dos personas que fueron, se tomaron una foto y se fueron. Entonces, desde ahí empieza, desde el interés real de querer hacer algo diferente. Entonces, sí es muy necesario el cambio estructural de una legislación centrada en el derecho. Pero también aquí hay algo muy importante, o sea, puede haber reformas, modificaciones, leyes nuevas, ¿no? En el caso de reinserción hay una ley nacional de ejecución penal, donde también habla un poco de reinserción postpenitenciaria. Pero evidentemente, si una ley no va acompañada de políticas públicas, regularmente no funciona. Y es el caso en materia de penitenciaria. O sea, sí hay leyes de primera línea, pero los reclusorios, ustedes los visitan en todo el país, siguen estando con las necesidades, con la falta y carencia, ¿no?, de recursos. Pues evidentemente, como lo comentaba Fernando, ¿no?, si desde allí no impulsamos, ¿no?, la modificación para las condiciones de vida de las personas en internamiento, sí, sobre todo el hacinamiento, muy difícilmente una ley va a funcionar, ¿no? O sea, debe de venir acompañada de políticas públicas, ¿no? Y obviamente los colegios, todas las asociaciones y la FEA, pues obviamente estamos impulsando ese tipo de situaciones. Por proyectos, existen muchos proyectos, pero viables hay muy pocos, y políticamente correctos son los que tienen voluntad propia. Perdón. Lo que quiero preguntar es, ¿aquí en Morelos Señor tienen ustedes una sede? No lo escuché, perdón. Que si aquí en Morelos tienen ustedes una sede como asociación. Bueno, por parte de la FEA sí tenemos a la delegada, que es la maestra Araceli, y dentro de toda la organización de la FEA entra Segunda Oportunidad. ¿Qué estamos haciendo? Tanto seguridad pública como los tribunales, como el gobierno del Estado, en conjunto tienen obviamente sus reuniones de seguridad, y sobre esas reuniones de seguridad vemos también con las cámaras de diputación, tanto locales como obviamente de la Unión, y estamos en ese proceso. O sea, ahorita estamos en ese proceso, no hay nada, no han aterrizado nada. Bueno, aquí no. No. O sea, porque Araceli acaba de tomar posición con ustedes, la otra muchacha estaba igual también. Aquí en asociaciones del Estado de Morelos nadie se ha encargado. Empezamos a la discusión a partir de este momento, de la toma de protesta. Perdón. ¿Cuántas casas en el país tienen ya establecidas físicamente? ¿O cuántos centros de esos tipos tienen? O sea, empezamos a operar el programa en la Ciudad de México, tiene 6 centros, en los 6 centros empezamos a operar. Evidentemente, hay veces que se nos hace muy difícil, ¿no? Y ahorita con la que estamos dando un impulso, pero luego hasta es irrisorio, ¿no? Porque llegamos a dar nuestro programa gratuito y no nos aceptan, ¿no? Nos cierran las puertas, ¿no? El mismo gobierno. Y evidentemente eso ha provocado muchas situaciones, ¿no? La salida que tuvimos que hacer forzada en la Ciudad de México, porque evidentemente el recurso provino de la asociación, el gobierno no dio nada, pero aparte nos cerraron las puertas, ¿no? Y eso que entregamos estadísticas e indicadores reales, ¿no? Con una reinserción efectiva. Sí, de hecho, para acotar como comentar este tema, cuando nosotros tenemos salir de la Ciudad de México fue porque demostramos, no me regaño por algo así, demostramos que con 20 millones podrían la Ciudad de México ahorrarse 11.800 millones de pesos.
Entonces, cuando vamos a la ciudad y de repente, oye, yo hice lo que no has hecho en tanto tiempo, menos, la mitad, o sea, de hecho, para ser exacto, ese punto es al 6%, obviamente saltaron muchas personas. Y algo que sí tiene razón César, o sea, desgraciadamente muchas de las instituciones gubernamentales pues lo que buscan es no perder la chamba. Entonces imagínense llegar al Instituto de Organización de la Ciudad de México y decirle que crees, yo logré con el 0.06%, lo que tú no logras en un año. Pero bueno. Que obviamente es una oportunidad, no puede ser rey de un partido político, ya sea de un estado en particular, y obviamente es una asociación civil. Perdón. Sí, estabas hablando en base a los montos. Dices que cuesta 6,000 pesos un joven, ¿no? Para una reinserción o estar manejando una reinserción. Pero realmente es lo que se aplica, porque yo creo que no es aplicable el monto que le estás estableciendo, porque más bien te basas en estadísticas. Pero yo creo que en un centro penitenciario, sobre todo en menores, tiene mucha carencia. Entonces yo creo que nada más es cuestión de que el Estado maneja ciertas cifras, pero la realidad yo creo que es otra. No, mira, esos 6,000 pesos son de la realidad. O sea, yo te voy a comentar lo que yo sufrí. Yo como director de un centro, yo ponía la mitad de mi salario, porque entonces estamos hablando de trabajadores sociales, estamos hablando de pedagogos, estamos hablando de médicos especialistas también en adolescentes, estamos hablando del cuerpo de seguridad, que no son custodios, son guías técnicos, entonces tienen una especialización. Estamos hablando del mantenimiento del centro, estamos hablando de luz, de agua, de 3 comidas al día que pertenece a una empresa que se llama Cosmopolitana. Estamos hablando de traslados, estamos hablando de gasolina, ¿no? Estamos hablando de salarios. Esos 6,000 pesos son lo que engloban, ¿no? Y creo que hasta me ando quedando corto, ¿no? Nosotros, pero en cambio, nuestro programa cuesta 20 millones de pesos por estado, lo que equivale a 24.5 pesos si atendemos un promedio de 1,500 adolescentes. Digo, en internamiento, a partir de la reforma o de la aplicación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, disminuyó el internamiento de las personas adolescentes, pero lo que decía por decir el juez que nos antecedió, pues evidentemente hay una puerta giratoria y todos esos adolescentes están delinquiendo y se quedan en etapa ministerial. Por eso nuestro programa incide desde ahí, y desde ahí es donde tomamos esa cifra. O sea, para nosotros sacar 24.50 pesos por adolescente quiere decir que al año estamos atendiendo un promedio de 2.700 adolescentes, ¿no? Más o menos. Y no solamente en internamiento, sino haciendo prevención del delito. Pero aparte, en estas casas, dentro de este programa, es que pueden estar internados por voluntad propia dentro de la casa de segunda oportunidad, o pueden estar acudiendo en un cierto horario. Pero en eso también acude que les damos un oficio. Estamos con empresas, el cual obviamente nos dan cuáles son las necesidades de la mano de obra de esas empresas, y contratamos obviamente a los profesionistas para esos oficios. O sea, les damos que sea autosustentable para la sociedad, porque no es muy difícil que salgan en este tema que estaba comentando Fernando. Pues sales a la sociedad, pero ya vienes marcado. Pero ¿cómo le haces para que puedas encontrar un trabajo? Si así cuando eres profesionista, a veces necesitas experiencia y no te dan la oportunidad. El tema de segunda oportunidad es brindarles un oficio, aparte de el tema psicológico, tratamiento y obviamente de sentimiento, porque la víctima no va a querer hablar con Fernando. Tiene que terminar primero su proceso para que obviamente la víctima lo que quiere decir es que ya no siga, que lo maten, que se quede toda la vida allí, ¿no? Cuando te toca. Pero segunda oportunidad te abre obviamente una esperanza, pero para la sociedad. Esa es la diferencia. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tratando de entender un poco lo que es su programa, yo lo veo muy comparado a como las clínicas de rehabilitación, ¿no? Más o menos ahí va. Pero obviamente el Estado no va a dejar que se privatice todo este sistema. O sea, a lo mejor, no sé, yo creo que el entorno para poderlo manejar es
adecuar al sistema a la política pública, ¿no? Porque realmente yo creo que esta situación no es precisamente el poderlo privatizar, porque así como lo externan ustedes un poco de privatización, manejar todo este entorno de lo que es la reinserción, que sería una parte correcta. Digo, en Suiza más o menos se está manejando de esa forma. Son pocos los cerezos que creen que ya nada más queda uno o dos a nivel nacional, y es precisamente eso, ¿no? Ellos de una forma la privatizan, pero sí le cargan, o sea, como dices tú, o sea, a mí me cuesta, Estado te va a costar 20 millones, lo que a ti te está costando 80 millones, ¿no? Pero creo que el problema no es tanto la privatización, sino el entorno legal. O sea, más bien se tendría que encuadrar o ustedes vender su fórmula al Estado para que la hagan aplicativa, ¿no? Perdón, por decir, nosotros ya lo hemos realizado en la Ciudad de México. Los adolescentes eran derivados a nuestra asociación. No dejamos de lado la autoridad administrativa y ejecutora. Sin embargo, la atención se la dábamos nosotros y nosotros le pasábamos el informe a la autoridad y se lo presentaba al juez, ¿no? Pero el adolescente estaba con nosotros. Entonces, la ley nacional de alguna u otra forma sí le da entrada a las asociaciones civiles para que sean parte del proceso de reinserción de los adolescentes. Entonces, yo no le veo tanto problema ahí. Yo donde le veo el problema es precisamente que si el Estado se gasta 40 y nosotros 20, pues para ellos no es rentable, ¿no? Claro. Tendría que ser rentable porque la sociedad tendría que saber cuál es el costo real, ¿no? Pero es un problema gubernamental, ¿no? Bueno, aquí es una voluntad tripartita, es gobierno, asociación y empresas. Si no tenemos esa sinergia de coadyuvar por la sociedad, hoy en día sigue teniendo el tema de infractores, pero ahora desafortunadamente las organizaciones que son, no quiero decir su nombre, crimen organizado, están agarrando obviamente jóvenes, y eso obviamente le pega al Estado, le pega a tu familia, le pega a la sociedad. Por eso tocamos puertas en las cámaras, en los empresarios y obviamente en los gobiernos. El gobierno tiene partidas presupuestales tanto en las secretarías de seguridad pública como en fiscalía, como en el poder judicial, y más le interesa al gobierno del Estado. Esto no es un sueño, porque ya es una realidad, y esa realidad estamos tocando puertas, y en esas puertas hoy en día ya presentamos en diferentes estados, y yo no dudaría que en este año saquemos el primer estado que tenga segunda oportunidad, llegando un estado dando modelo en línea, en momento donde obviamente los familiares, el infractor tenga esa oportunidad. En 3 meses estamos dando resultados, en otros 3 meses damos una rehabilitación, y en 3 meses salen con preparatoria. Esa es la diferencia, oficio y educación. Y también me gustaría nada más para poner un poco más. Yo creo que hay un cuarto punto que también segunda oportunidad, o para que pueda ser veable segunda oportunidad, y es la sociedad civil. A veces es más difícil tratar con la sociedad civil, es mucho más difícil tratar con los jóvenes, es mucho más difícil tratar con las familias, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que buscan, y es algo que a mí me sorprendió muchísimo, lo que buscan es ver sufriendo, ¿sabes? Hace poco nosotros estuvimos sacando estadísticas, lo presentamos en el programa Cámara de Diputados Federal, y nos metimos a un dato muy curioso. Hace unos años mataron desgraciadamente a la hija de una diputada, creo que todavía estaba la administración, de una diputada, y vimos un dato horrible. El video de la noticia, donde la diputada le da la noticia, digamos, por teléfono, se ve en el teléfono el video, es ese momento en donde grita de dolor y donde grita de desesperación de que habían asesinado a su hija, tuvo 3 veces más reproducciones. Están hablando de 20 millones de reproducciones que la pura noticia. O sea, también como sociedad, nosotros ya estamos un poquito mal, porque desgraciadamente nos enfrentamos a la situación del morbo de la gente, ¿no? En la de jóvenes nos ha pasado muchísimo. O sea, de repente se abre la convocatoria y los mismos jóvenes como que, bueno, el derecho pasa, ¿no? Yo nada más voy por hacer 2 o 3 casos y por más o menos llevar, no, espérame, por eso iniciamos esta plática en esto.
O sea, desgraciadamente la gente también ya no está interesada en darle la mano a la otra persona, ¿no? Y es algo que a todos nos pesa, que lo estamos viviendo y que no necesitamos muchas matemáticas para saber que si seguimos así, en 5 años esto va a tronar. Y no va a tronar por el coronavirus, no va a tronar por enfermedades, no va a tronar, sino por el sistema sociopolítico que vivimos, sociopolítico económico. A un joven que va saliendo de la universidad y no le importa el futuro del que está al lado, ¿sí? Ese es un problema que tienes, ¿no? Y no nada más es esto, o sea, no nada más es el futuro de este chavo, es el futuro de la persona que está a mi derecha, el futuro de la persona que está a mi izquierda. A mí me lo platicaron, a mí una vez me preguntaron, ¿por qué no los matas? Porque nosotros tenemos un loco para pensar que vamos a matar a todos los que no tengan bien. Y siempre lo he platicado, en serio, el día que alguien me llega a decir, yo he sido lícito en todo momento en mi vida, yo me quito el sombrero. Pero creo que todos nos hemos pasado nada. Todos hemos dado, o sea, de repente, que el policía, que el otro. Entonces, esa es una de las grandes problemáticas que también, como sociedad, y segunda, de esa situación. Porque aparte, vemos a los, una de las cosas que hacemos también es en la Ciudad de México, llegamos a la crisis 59. ¿Qué es esto? Niños víctimas de delitos. Es entristecedor, es brutal. Y cuando vamos y le decimos al fiscal, oye, la 59 tiene que hacer esto, son niños que no existen. Y tienes 80 niños que estás atendiendo, que después se vuelve una obligación como sociedad civil, ¿no? Y niños que fueron víctimas de delitos atroces, pero pues que salen porque políticamente no puedes tener 80 niños. Y los regresan a la niña de 4 años, y pues bueno, no puedo decir quién, pero lo vemos en las manos atrás. La regresan a la niñita de 4 años que fue violada por todos los hijos del papá, pero políticamente no la puedo tener ahí, no la regresan a su familia. Entonces, yo creo que eso es algo que primero tenemos que replantearnos todos. Si esto está fuerte el tema del presupuesto, si está fuerte el tema del tema delictivo, pero para que esto funcione tenemos que estar todos en el mismo barco, porque en serio, las matemáticas siempre nos lo dicen. En 5 años estamos a punto como sociedad de tronar. Bueno, dentro de este proyecto que ya les mencionamos, estamos hablando con los legisladores, etc., para no ser repetitivo. Aquí, a veces, cuando en un estado quieren echar a un fiscal que renuncie, a un gobernador, por todas las situaciones que pasan en diferentes estados, yo creo que lo mejor de segunda oportunidad es haber tenido a Global, que obviamente la FIA firmó con un servidor que soy el presidente de Global. Lo que no alcanza Iberoamérica, alcanza obviamente los demás países, también obviamente de derecho, pero también de organizaciones, y el cual nosotros hemos tenido voz en los estados, y hoy los estados nos escuchan los presidentes, magistrados, los fiscales, y están obviamente también los jueces de justicia penal para adolescentes, que lo van a ver mañana a la magistrada de Tlaxcala, Rebeca Picotenca. Ella, lo que necesito que hablen con el gobernador. Hoy necesitamos asociaciones con proyectos sólidos que ya tienen un resultado y que hoy en día está palpable como se encuentra la vida de Fernando. Porque Fernando no nada más cambió él, también cambió su familia. Y la oportunidad, claro que existe, pero si no nos damos la oportunidad de ver cómo podemos ayudar o coadyuvar con la sociedad para disminuir los delitos que hoy nos aquejan, lo único que necesitamos es la voz de los abogados del Estado, de las asociaciones, de los jueces que también nos acompañan, y que obviamente no nada más vean esta pequeña presentación, porque la presentación es más larga, son con presupuestos, estamos haciendo cambio de medida cautelar, el pago de la reparación del daño, por eso está hablando de los 20 millones de pesos, porque se vuelve autosustentable que el infractor salga a la sociedad, pero con un oficio. Y eso obviamente el desarrollo social también le va a agradecer a segunda oportunidad. ¿Alguna otra pregunta? Pues esto es segunda oportunidad. Un fuerte aplauso.